Hola amigos de Librerías El Sótano, soy Claudia Marcuchetti saludándoles con mucho cariño desde Mónaco. Estoy confinada, hace una semana no podemos salir más que para ir al súper o a la farmacia y con un permiso escrito y firmado por uno mismo, es una autocertificación de la necesidad que nos manda a salir. Entonces, pues bueno, es una gran oportunidad esta para trabajar. Por fortuna tenemos un pequeño jardincito, saben, Mónaco es una ciudad que está a pico sobre el mar prácticamente, entonces todas las casas están un poco unas sobre otras, pero tenemos este pequeño jardincito y la verdad lo he disfrutado mucho porque estoy en contacto con el sol, que por fortuna de pronto sale, y pues tengo esta mesita muy agradable. Por supuesto es muy ruidoso, pasan coches todavía de pronto y gente, pero trato de concentrarme. La verdad es que este libro me ha costado un trabajo terrible, porque cada vez que me siento a escribir o cada vez que tengo ya la intención de par en el mundo, que voy a terminar mi novela, algo pasa de la magnitud del coronavirus esta última vez para que eso no suceda. Entonces he estado muy desconcentrada, pero les quiero compartir algunos de ahora sí que mis anécdotas, mis maneras de trabajar. Fíjense que siempre tengo un título que acaba cambiándose, porque muchas veces el título lo acaba poniendo la editorial. En este caso, pues no sé si se vaya a quedar o no, pero la novela en la que estoy trabajando se llama Hombre tapado, mujer desnuda. Y bueno, esta es la impresión que hice antes de irme a México, porque lo que hago, yo escribo a mano en la madrugada muchas veces las ideas creativas, luego las paso a la computadora y después las voy corrigiendo en el resto del día. Eso normalmente sucede en la mañana. En el resto del día voy imprimiendo y corrigiendo sobre la impresión. Puedo llegar a corregir hasta 70, 80 veces para que se den una idea de cómo retrabajo mis textos. Digo que siempre es, en realidad yo reescribo, no escribo, reescribo, porque eso es lo que es la mayor parte del trabajo que hago es de esa reescritura, ¿no? Basada en una primera stesura, como le llaman en italiano, una primera pasada, pues de ahí voy y puedo, digamos, trabajarlo y volverlo a trabajar muchas veces. Entonces, en este caso, casi siempre antes de salir de viaje, imprimo todo lo que llevo y lo voy corrigiendo poco a poco y voy reimprimiendo algunas partes si es que tengo la oportunidad de encontrar una impresora, porque viajando pues no siempre sucede eso. Pero bueno, esto me sirve mucho para hacer un punto de la situación. También en esta ocasión imprimí algunos documentos, porque es una novela que tiene un sesgo histórico. Estamos hablando que tengo a dos personajes italianos, por cierto, los dos, pero que tuvieron que ver con México. Se trata de Tina Modotti y de Vittorio Vidali. La verdad es que este proyecto nació de una petición de un director de cine italiano que tenía la intención de llevar Tina Modotti al cine. En ese entonces, eso estamos hablando de hace 10 años, yo me emocioné mucho con el proyecto porque descubrí a una mujer extraordinaria. Ya había yo leído Tinísima de Elena Poniatowska y por supuesto algunos otros textos más, digamos, ensayos o más bien crónicas de la vida de Tina Modotti. Y bueno, pues me había llamado mucho la atención el personaje porque además ella nació en la ciudad de mi familia materna, Udine, una ciudad que conozco muy bien, donde he pasado prácticamente todos mis veranos juveniles con los abuelos. Entonces, bueno, pues este director de cine también era de Udine. Él fue a hablar con Elena Poniatowska para ver si quería trabajar con él en algún tipo de guión. Ella ya dijo, pues yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre Tina Modotti y pues bueno, él pensando en esta relación pues que yo pudiera tener con el personaje, me ofreció a mí trabajar con él en el guión. Y bueno, yo investigué, leí prácticamente todos los libros que había que leer sobre Tina en ese entonces. Después, poco a poco, la película se diluyó, no se logró hacer nada con ella. Y últimamente, cuando salió el tema con la editorial, yo firmé un contrato con ellos para poder publicar una segunda novela después de Donde termina el mar, que ya platicaremos de esa también, que es mi más reciente novela. Y bueno, cuando surgió el tema, yo comenté esta investigación que tenía hecha y también un comentario que me había hecho Hugh Thomas, que es un gran historiador británico que murió recientemente. Y cuando yo le platiqué a él sobre Tina, me dijo, es que tu personaje no es Tina, tu personaje es Vittorio Vidali. Y efectivamente, Vittorio Vidali me abrió un mundo, el último amante, el último compañero de vida de Tina Modotti. Es un hombre que vivió
40 años posteriores a la muerte de Tina, se volvió diputado por el Partido Comunista en Italia, se volvió presidente del Partido Comunista en el territorio libre de Trieste, toda esta franja de Italia que en la Segunda Guerra Mundial quedó entre la Yugoslavia y el mundo, ahora sí que los países del este y occidente, propiamente Italia. Entonces todas estas historias alrededor de este personaje, que además era un personaje de una fuerza, acusado de no sé cuántos homicidios, de ser completamente ¿cómo se dice? Ruthless, pero no me viene el nombre en español ahora. Sí, sin tener ningún escrúpulo. Bueno, pues es un personaje que me llamó mucho la atención, al grado que ordené en Italia todos los libros que él había escrito, porque escribió prácticamente desde que dejó de ser diputado hasta su muerte, unos 10 años más o menos, escribió 15 libros. Y bueno, pues los ordené y los mandé a casa de mi prima Italia para que de ella me los mandara, y de repente que se pierden los libros. Y bueno, pues yo en la desesperación de que todo estaba pasando para que esta novela no se diera, digo, me asaltaron, me robaron todas mis, se perdieron los libros, terminé mi relación de pareja, me detectaron un posible cáncer que al final resultó no ser, en fin, parecía que estaba todo en contra para que la novela no se escribiera nunca. De repente conocí a través de Facebook el descendiente de Vittorio Vidali, y este hombre vive en México, trabaja de hecho en publicaciones de la UNAM, y me hizo el favor, además de que ya pues nos hicimos amigos de algún modo, me hizo el favor de prestarme todos los libros, incluso los inéditos que escribió su abuelo. Y bueno, aquí los tengo, de hecho imagínense ustedes, los cargo hasta Europa de vuelta, aquí están. Además ha sido muy difícil porque eran copias de copias, entonces tuve que reconstruir las letras para poder entender algo. Los tengo todos. Miren, imagínense, nada más, que se lo voy a... todos están en italiano, por supuesto. Testimonianza política de Vittorio Vidali sobre el caso Trotsky, porque claro, Vittorio Vidali también fue acusado de haber sido uno de los mandantes del asesinato de Trotsky en México, un poco antes de que muriera Tina Modotti. Y bueno, pues todos estos documentos que aquí traigo y aquí cargo, son parte de el material que estoy usando para construir esta novela. También, por supuesto, hay dos libros tengo muchos libros de Tina y Vidali, pero este último libro es un libro que salió apenas el año pasado. Ya fui a Trieste, la ciudad de donde era Vidali, porque Tina era de Udine, pero era de Trieste. Y bueno, joven, Patrick Carlsen, que es el director del Instituto Italiano para los Estudios Históricos, quien escribió el libro y quien fue partícipe también de un documental que acaba de salir en Italia, y que gracias a mis gestiones se pudo ver también en Morelia, en el Festival de Cine de Morelia. Bueno, pues este es otro de los libros de cabecera que estoy usando para comparar, digamos, los diarios de Vittorio Vidali, que es lo que él decía, que por supuesto hay muchas lagunas y muchas cosas que él no dice, y esto que es una investigación propiamente ahora sí que real, donde se metieron a los archivos en Rusia, se metieron a los archivos en Cuba. Él siempre fue parte del Socorro Rojo, fue parte de ahora sí que de lo que fue la KGB, de la NTD, y era un hombre que estuvo ligado siempre a los servicios secretos rusos. Y bueno, este libro me parece que es el libro que más revela puntualmente, no con especulaciones, sino realmente con hechos y con documentos, qué es lo que realmente pasó en la vida de Vittorio Vidali, y bueno, pues me está alumbrando mucho sobre cómo tratar el tema. Ahora, en mi última revisión de este libro, que yo empecé un poco inspirada por El hombre que amaba a los perros de Padura, no sé si lo leyeron, Leonardo Padura hace esta relación entre el asesino y Trotsky, y va, digamos, mezclándolo con un personaje que acaba siendo el que escribió la novela propiamente, y al final, pues bueno, ya no les voy a contar, pero al final es el mismo Padura. Y bueno, pues toda esta estructura, que es una estructura relativamente simple, en donde se hablan de estos dos personajes en paralelo hasta que se va juntando la historia, era la que yo quería usar para trabajar la historia de Tina y de Vidali, concentrándome en la parte que los une, ¿no?, como pareja. Pero, sin embargo,
cada vez me doy más cuenta de la fuerza del personaje de Vidal y del hecho que sobre Tina ya hay muchísimo escrito. Hay realmente pues una gran cantidad de información, porque hay casi un movimiento de fans de Tina, ¿no? Tanto de la fotografía como de la mujer revolucionaria, como de la mujer, por mujer adelantada a su tiempo, por mujer libre. Parece que fue una de las primeras mujeres que usaron pantalones de mezclilla en México, por ejemplo. En fin, se dejó retratar desnuda por Edward Weston, uno de sus compañeros de vida. En fin, una mujer muy amiga de Frida, amiga de Diego Rivera, por supuesto, Siqueiros, y de todo el mundo, digamos, creativo de los años 20, 30 de la Ciudad de México, que fue un mundo esplendoroso. Y bueno, creo que Tina ya es un personaje del cual se ha hablado mucho, se conoce mucho, hay mucho de dónde leer, entonces no quisiera volverme repetitiva. Entonces creo que la decisión que estoy tomando ahora mismo, leyendo y releyendo y viendo hacia dónde va la novela que estoy escribiendo, es precisamente esa, precisamente la de tal vez no utilizar esa estructura y concentrarme más en la estructura propiamente de Vidal y de un personaje que yo inventé, que crea alrededor de otro personaje real, que es Díaz Reina, uno de los primeros fotógrafos de la Ciudad de México. De hecho, es la primera agencia de fotografía independiente que vendía fotografía a los periódicos, y que, digamos, me inventé este personaje, que es un fotógrafo en ciernes, porque es un chico muy joven, un adolescente. Y bueno, estos dos personajes son los que voy a manejar, y voy a dejar a Tina un poco a un lado, o más bien va a aparecer, todo va a girar alrededor de ella, pero Tina no va a ser el centro de la historia. Creo que en esa tesitura me encuentro en estos momentos con esta novela, pero pues todo puede cambiar, porque hasta que no esté publicado uno tiene el chance de volver a comenzar y reescribir la historia de la nada, o simplemente no publicarla aunque la haya escrito. Entonces en ese proceso estoy ahora, obviamente muy distraída por el coronavirus, por lo que está pasando a unos cuantos kilómetros de aquí. Ya van más de 6,000 muertos en Italia nada más. Entonces bueno, pues es difícil concentrarse con esta energía circulando por las calles, con esta tristeza. Y claro, los autores, pues por más que tratemos de abstenernos de la vida cotidiana, digamos, de todo lo que es la normalidad, el día a día, pues sí somos afectados por ello, ¿no? Invariablemente tenemos también pues nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras fragilidades, ¿no? Y creo que este momento indica mucho, o muestra mucho la fragilidad que tenemos todos los seres humanos, y los escritores por supuesto no estamos exentos de ella. Entonces ha sido difícil. Pero bueno, también les quiero comentar un poco sobre mi novela, la más reciente, Donde termina el mar. Ya la hemos presentado varias veces ahí con ustedes en el sótano, y para los que no hayan podido ir, y por supuesto para los que no la hayan leído todavía, pues se la recomiendo, la pueden comprar por supuesto en las librerías. Y esta novela es una novela que también tiene que ver con un personaje masculino, como será el caso de esta nueva. Se trata de mi padre en su momento. Fue un reencuentro que tuve con él, pues realmente tardío. Yo no hablé casi veintitantos, más de 20 años con él, no hablaba. Entonces él me llamó un día para decirme que ya se estaba muriendo en Italia, a unas horas de aquí, y yo pues acudí a ver qué estaba pasando con él, y de ahí nació la novela sobre él. Perdonen, pero hay un poco de viento, ya me está dando hasta frío. Pero bueno, esta novela Donde termina el mar es un tributo un poco a la vejez que las gentes que tienen mi edad pues van a ir hacia allá, o sin embargo también están viviendo la vejez de sus padres. Entonces es un poco este encuentro con la vejez de un hombre de mediana edad, que es el otro protagonista de Donde termina el mar, el hijo de Aurelio. Y bueno, es una novela que también tiene un personaje juvenil, un personaje adolescente, que sería la nieta de Aurelio, y pues es un drama generacional. No es muy histórico, pero sí tiene que ver con la historia de Italia. Empieza en 1945 y llega hasta nuestros días. Sin embargo, no es una novela propiamente histórica, es una novela más bien
de aventuras, porque pues tiene este personaje que va por todo el mundo, es un marinero. Obviamente hay diferentes tiempos dentro de la novela, estamos situados en su vejez, pero también regresamos a su juventud, porque pues somos el producto de lo que hemos hecho en la vida. Y bueno, es una novela que les recomiendo mucho, pero ya van 15 minutos, eso es lo que le prometí ahí a Marisol. Gracias, Marisol, por invitarme a participar en este diálogo con los lectores. Yo creo que la literatura es un diálogo, siempre lo ha sido, y un libro cerrado pues no tiene la menor trascendencia hasta que ustedes, los lectores, lo abren y lo hacen suyo. Se establece esta comunicación, que es de lo que se trata la literatura. Así que pues comuniquemos, platiquemos, conversemos y sobre todo mantengamos la calma en estos momentos, mantengamos la libertad, porque hay libertad siempre en cualquier situación. La libertad ahora, hoy en día, que no podemos muchos de nosotros salir de nuestras casas, es viajar a través de la literatura. Es una gran libertad, créame. Estar vivos y estar sanos es mucho, mucho más de lo que muchos tienen hoy en día, así que aprovechenlo. Un beso muy cariñoso desde Mónaco.